Vamos a empezar este tiempito. Gracias a todos por su puntualidad y por esa disposición de corazón para hoy proponernos escudriñar las Escrituras. Seguimos con nuestro tema del Espíritu Santo y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos instruya, el que nos enseñe y el que realmente haga algo especial en nosotros, cambie algo en nosotros de verdad, estudiar su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo especial. Gracias, bendito Dios, por la palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Oramos, Señor, para que tu palabra sea sí y amén. Bendice, Señor, este tiempo. Permítenos, Señor, a nosotros estar menguando. Que sea el Señor Jesucristo creciendo en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo el que llene nuestra boca y que seamos nosotros compartiendo conforme al propósito de tu palabra, tu precioso mensaje. Oramos, Señor, por un tiempo de bendición, un tiempo guiado, un tiempo con la cobertura del Espíritu Santo de Dios y un tiempo que nos permita a nosotros ser más hacedores de la palabra que simple oidores de ella. Bendice, Señor, nuestros hogares, cada familia aquí representada, sea tu bendición, sea tu presencia, tu protección, tu provisión, realidad en nuestras vidas. Declaramos sobre este tiempo y sobre este mensaje la más grande de las bendiciones y oramos para que conforme a la palabra de Dios, el mensaje que el Señor tiene para nosotros cumpla con el propósito para el cual el Señor la envía y que ese mensaje se siembre como una semilla fértil en cada uno de nuestros corazones y que esos corazones se dispongan como la mejor de las tierras para recibir tu semilla y para empezar a producir allí fruto y fruto en abundancia. Quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, a todos, como les decía, bienvenidos. Gracias por ese cumplimiento, gracias por esa disposición de corazón de estar escudriñando la palabra de Dios y estar pendientes de lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo de Dios y más especialmente en los dones del Espíritu Santo. A la luz de Romanos 12:8 hemos venido revisando cada uno de los dones de esta porción de la palabra y es así como hemos revisado el don de profecía que conforme a la palabra de Dios dice que el de profecía se use conforme a la medida de fe. El de servicio lo compartimos en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que hace misericordia con alegría. Estos hasta ahora han sido los dones del Espíritu Santo que hemos venido trabajando. En la clase pasada, por error, me salté el don de presidir. Por lo tanto, vamos a revisarlo el día de hoy y con ellos terminamos estos dones de servicio que están en Romanos 12, versículo 8. Así que hoy vamos a empezar con el don de presidir y con este vamos a terminar los dones que se encuentran en Romanos para empezar a trabajar los dones que efectivamente están relacionados en Primera de Corintios 12 del 4 al 13. Hoy acabaremos con los de servicio y empezaremos con esos dones de manifestación para seguir agotando esos 18 dones que compartíamos al principio de nuestra clase. El don de presidir, dice la palabra de Dios en Romanos 12, versículo 8, el que preside con solicitud. Cuando hablamos de presidir, hablamos de dirigir, hablamos de presidir a otros
como un don dado por el Espíritu Santo de Dios a la congregación de Dios. Este don sobrenatural de presidencia dada por el Espíritu Santo se refiere al dirigir, al liderar, al pilotear una institución o una reunión. Por eso el don de presidir también lo vemos en la dirección de culto. Quien dirige el culto debe tener el don de presidir, ¿sí? Entonces vamos a ver esa dirección de la alabanza, esa dirección de la adoración, esa dirección ya antes de llegar a la prédica. Todo eso tiene que ver con ese don de presidir. Es una facilidad que da el Espíritu Santo para marcar un norte, para trazar una ruta, para comunicar un plan a las personas que se están liderando, para luego llevarlas de un punto a otro punto. Como bien lo podemos establecer, el don de presidir no solamente es en una reunión, sino les decía, generalmente se ve ese don en los cultos. No es inevitable que quien tenga el don de presidir tenga cierta capacidad de liderazgo. El que tiene el don de presidir toma decisiones en favor del reino y no de él. Está pensando en efectivamente cómo llegar primeramente al reino de Dios y su justicia, y no está pensando en él, en hacerse ver, en que lo señalen a él como alguien especial, sino efectivamente lo que está buscando quien tiene este don dirigido por el Espíritu Santo de Dios es buscar glorificar el reino de Dios y su justicia. Acuérdense que cuando empezábamos los dones hablábamos de los talentos y de los dones. Y una cuestión es tener el talento de presidencia y otra cuestión es tener el don de presidencia. ¿Sí? El talento natural que puede tener un líder para presidir una reunión en una asamblea de copropietarios o en una reunión, en una agremación especial, no tiene nada que ver con el don de presidir si yo con ese talento no busco siempre darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese liderazgo debe ser con mucha sabiduría, ese liderazgo debe ser con mucho ejemplo, ese liderazgo debe ser con mucha fuerza para efectivamente buscar siempre glorificar el reino de Dios y su justicia. Según Romanos 12:8, la forma de ejecutar este don es hacerlo con solicitud. Y uno se preguntaría, dice, el que preside con solicitud. ¿Qué significa hacerlo con solicitud? La palabra solicitud viene del griego spoude, de donde viene la palabra inglesa speed, que significa velocidad. Yo no sé, los de nuestra generación, si vieron alguna vez el ratoncito de ese Speedy González, que era un ratón supremamente rápido. Esa palabra speed, que habla de velocidad, habla de lo que hace el ratón. Pero nosotros, si tenemos el don de presidir, debemos hacerlo con solicitud. Es decir, debemos hacerlo rápidamente. Detectar las necesidades, las deficiencias rápidamente, definir un plan, comunicar el plan, llevarlo a cabo tan pronto como se puede. Si algunos de nuestros compañeros de curso han tenido la oportunidad de presidir un culto, de dirigirlo, de liderarlo, de estar siendo el piloto del culto, debe tener en su corazón primero cómo liderar ese culto para buscar la gloria y la honra del Señor. Sí, a veces nos preocupamos más por nosotros que cómo cantamos, que cómo hacemos, que cómo nos ubicamos, qué tal, cuando lo que realmente debemos buscar es cómo darle la gloria y la honra al Señor.
Si en esa presidencia, si en ese liderazgo, en ese dirigir, estamos nosotros encontrando alguna falla, debemos rápidamente retomar el camino. Por eso le decía que esa solicitud viene de rapidez, porque viene, les decía, del griego spod, y de allí la palabra speed, rápidamente. Debemos retomar el plano. Dirigir con solicitud es buscar rápidamente cómo enfocarnos en buscar la gloria de Dios y no nuestra vanagloria, ¿no? No pensar en nosotros, si nos está saliendo bonito, si nos está saliendo feo, cómo estaremos quedando, sino realmente si estamos cumpliendo con el cometido que el Señor tiene cuando nosotros tenemos un mensaje y estamos nosotros presidiendo un culto o una reunión en el cuerpo de Cristo, ¿no? Una reunión en la iglesia. Hay que pensar bien en presidir, en no buscar hacer las cosas ni por contienda ni por vanagloria, sino efectivamente buscar resultados positivos conforme a la palabra de Dios en la obra que nosotros manejamos, pero que no es nuestra, sino que es de Dios. El taller del alfarero no es ni del pastor, ni del liderazgo de la iglesia. El taller del alfarero estuvo inicialmente en el corazón de Dios para que nosotros tuviéramos la oportunidad más adelante de presidir allí lo que el Señor nos ha dado como responsabilidad. Este don no tiene nada que ver con una actitud de control, con una actitud de manipulación, con una actitud de hechizar a la gente y venga, la deslumbramos. No, no tiene nada que ver con eso. Es decir, esto no se trata de un show. El don de presidir es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. El don de presidir es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo de Dios para la gloria de Dios Padre. Algunos empezaron a ejercer este don de pronto como tantos otros que el Señor nos ha dado, y en el camino hemos visto iglesias en donde este don se ha empezado a desviar y se ha empezado a malutilizar, ejerciendo un señorío sobre la congregación. Y aquí debemos nosotros tener mucho cuidado porque, como les decía, no es un don para controlar o manipular a la gente con la palabra. No tiene nada que ver con eso, sino es un don para glorificar a Dios Padre y, como dice la palabra, para provecho del cuerpo de Cristo. ¿Listo? Vemos en la palabra, y quiero que me acompañen en sus Biblias, a Tercera de Juan, versículo 9 y 10. Tercera de Juan, dice la palabra 9. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionados habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. En esta porción de la palabra estamos hablando de la actitud de un tal Diótrefes, en donde Juan le dice claramente que escribió unas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser primero entre ellas, no nos recibe. Cuando tenemos la posibilidad de tener ese privilegio del don de presidir, no es para darnos las demás, no es para creernos más. Aquí Diótrefes se asume una actitud en donde Juan dice, es que él no nos quiere recibir. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento. Y a veces vemos comportamientos en el liderazgo de la iglesia que efectivamente se parecen como al de Diótrefes, ¿no? Personas que les encanta ser los primeros entre ellos, personas que no reciben a los demás, que son ya tan importantes que efectivamente no están
presidiendo, sino que están efectivamente teniendo en menos a la congregación. Otra crítica, por ejemplo, dura, es la que se hace a la doctrina de los nicolaitas. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6, 2, versículo 6, la palabra de Dios dice, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Una pregunta que a uno le hacen mucho es, ¿cuáles son estas prácticas de los nicolaitas? ¿Y a qué se refiere aquí la palabra? Porque estas prácticas de los nicolaitas efectivamente tienen que ver con aquellos que pudieron tener el don de presidir, pero lo están mal utilizando. Están como compartíamos en una de las clases, están abusando del don que el Señor les dio. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Vamos a tratar de entenderla. Vamos a definir lo que significa nicolaitas, el origen de esa palabra. Nicolaita proviene del griego nico o nice, que significa dominio o conquista sobre otros, y laos, que significa pueblo, gente común, gente del laico, gente del seglar. Podemos con esa composición decir que los nicolaos vienen a ser algo así como los que dominan sobre el pueblo. Por lo tanto, la obra y la doctrina de los nicolaitas consiste en algo que se ha hecho, perdón la referencia, pero tal vez es la más clara, que se ha hecho en la Iglesia Católica. Y es el encontrar que se ha jerarquizado la Iglesia. ¿Sí? Ya no hay una orden horizontal como lo que hizo el Señor Jesucristo. Él vino a estar entre nosotros y con nosotros y por nosotros, sino hay una organización vertical, es donde se levanta una pirámide, en donde está el Papa, los cardenales, los obispos, y esa organización piramidal, encontrando que es que simplemente hay una sola cabeza, hay varios cardenales, hay más obispos, hay más párrocos, hay más curas, todo ese cuento, esa nos lleva a ejercer la doctrina de los nicolaitas, es decir, a ejercer un dominio sobre el pueblo. Entonces el cura párroco tiene un dominio sobre su parroquia, pero el obispo tiene un dominio sobre los curas que pertenecen a la parroquia del obispado, los cardenales tienen un dominio sobre los obispos y sobre los párrocos, y así hasta llegar al Papa. Entonces dice la palabra de Dios que en Apocalipsis 2:6, tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, el Señor no le gusta esta forma de manejar o manipular o presentar ese don de presidir, ¿sí? El don de presidir, como lo hemos venido compartiendo, debe ser para provecho de la iglesia, ¿sí? Y cuando tenemos esta estructura piramidal, simplemente estamos viendo ese dominio sobre los laicos, ese dominio sobre el pueblo, esa casta clerical con privilegios especiales, que efectivamente en esa organización los clérigos son las personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios, y los laicos corresponden al resto del pueblo, que simplemente se quedan con lo que les mandó decir desde arriba el Papa a los demás. Al Señor no le gusta esto, al Señor le gusta más efectivamente que al presidir nosotros, si tenemos el don, tengamos la oportunidad de ser parte de la congregación, de ser parte de esa estructura horizontal
y no una estructura horizontal, vertical, como la que está hablando de las prácticas y doctrina de los nicolaitas. Con esto, simplemente para buscar entender que muchos han abusado del don el don de presidir, y se ha abusado de este don de presidir con la manipulación, con el control, con, no sé cómo más llamarlo, el autoritarismo inclusive, de presidir por jerarquías, ¿no? De otro lado, en contraposición a esta doctrina de los nicolaístas, el apóstol Pablo nos enseña a nosotros a reconocer a los hermanos que con diligencia trabajan entre nosotros y nos dirigen en el Señor y nos instruyen, que debemos tenerlos en muy alta estima, con amor por causa de su trabajo. Quiero que me acompañen a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Entonces, fijémonos cómo ese presidir, el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica, le decía: miren, ténganlos en muy alta estima quienes los presiden. Ténganlo en muy alta estima aquellos que los dirigen, aquellos que los lideran, ¿no? ¿Por qué? Ámelos por el trabajo que hacen y vivan en paz unos con otros. Cuando tengamos la oportunidad de conocer a alguien con el don de presidir, tengámoslo en muy alta estima, dice el apóstol Pablo. Esa dirección que implica el don de presidir es un trabajo que se hace capacitado de manera sobrenatural por el Espíritu Santo en beneficio de nuestros hermanos en la fe. Dice la palabra de Dios, como les decía, que se haga con solicitud, rápidamente, es decir, también con diligencia, para instruir a otros, para guiar a otros por la senda que el Señor nos ha marcado, por la senda que el pastor de pastores nos ha enseñado, dirigirlos por el camino que conduce a la vida eterna. Por eso debe ser no solamente un talento de dirección, sino debe ser efectivamente un don guiado por el Espíritu Santo para que nosotros glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes se encargaban de dirigir en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento encontraba que los que se encargaban de dirigir el canto y la alabanza al pueblo eran los levitas. Y solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, era el que podía entrar al lugar santísimo. El Señor Jesucristo vino a que todos nosotros tuviéramos acceso a ese lugar, al lugar santísimo. Entonces, en el Nuevo Testamento, el don de dirigir no está como hecho para algunas personas, no es de exclusividad para algunas personas, sino para todos aquellos que lo anhelemos y que el Espíritu Santo nos lo conceda. Entonces, ese dirigir a otros, ese sacar las capacidades de otros para beneficio de la iglesia, esa edificación del cuerpo de Cristo, realmente debemos anhelarlo nosotros y buscarlo como ese don que efectivamente nosotros vamos a ejercer no en provecho nuestro, sino en provecho de nuestros hermanos, en provecho de la iglesia. Por eso los dones, y con esto
Acuérdense que estamos terminando los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dones que están en Romanos 12:8. Los dones deben ir siempre acompañados por el fruto del Espíritu Santo. Es decir, estos dones que nosotros tenemos y que empezamos a descubrir deben empezar a producir fruto y fruto abundante, dice la palabra de Dios, porque por los frutos vamos a ser conocidos o reconocidos. Dirigir, en resumen, es un don para servir a nuestros hermanos en la fe. Esa es la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros, hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Eso está en Lucas 22:26. Hoy en día, de pronto, tenemos muchos señores y pocos obreros. Pero el Señor dice en su palabra, dice, el que dirige como el que sirve. Es decir, que el don de presidir, el don de dirigir, de liderar, el don de dirigir el culto, es más que una vanagloria para nosotros, debe considerarse como el servicio que nosotros debemos efectuar para la obra del Señor. Es un arte, es un don, pero es dado por el Espíritu Santo con el fin de guiar a otros a la senda de justicia y de verdad. Entonces, con esto terminamos nuestros dones que están en Romanos 12:8. El de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Ya nos hemos detenido en cada uno de ellos y hemos tratado de entender lo que significa cada uno de estos dones. Fíjense que se nos amplía el panorama. Antes nada más hablábamos del don de lenguas, de hacer milagros, de interpretar lenguas, de pronto del de profecía, y si nos iba muy bien, de pronto nos íbamos a los ministerios de pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro, y llegábamos ahí, pero no encontrábamos que el servicio en sí fuera un don. Y hoy el Señor nos acaba de regalar en su palabra cómo el servicio, estos dones de servicio, son igual de importantes que los dones de manifestación y que los dones ministeriales. Y que en la medida en que nosotros los ejercitemos, siempre y cuando lo tengamos como dones y no como talentos, vamos a estar ayudando para la obra del Señor y para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Con esto terminamos Romanos 8 y nos vamos ahora a otra porción de la palabra en donde vamos a desarrollar otros dones. Acompáñenme en sus Biblias a 1 Corintios 12, versículo 4 al versículo 13. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Vamos a parar aquí. Fíjense que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios dice varias cosas. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Por eso nosotros cuando empezábamos a estudiar los dones, decíamos, hay unos en Romanos, hay otros que están en Corintios, y creo que los otros están en Efesios, los ministeriales. Pero cada uno son diferentes. Cuando hay diversidad de dones, está hablando de esos dones de servicio que está en Romanos. Cuando hay diversidad de ministerios, estamos hablando de los 5 ministerios que creo que están en Efesios, que son maestro, apóstol, profeta, pastor y evangelista. ¿Listo?
Esos son la diversidad de ministerios. Y aquí vamos a empezar a estudiar la diversidad de operaciones. Pero el Espíritu es el mismo, pero el Señor es el mismo, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aquí podríamos decir, bueno, pero es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen que ver con los dones, con los ministerios y con las operaciones. Dice la palabra de Dios para resolver esa pregunta. A cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que los dones son dados por el Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces los dones que vamos a revisar a la luz de la palabra de Dios están repartidos por el Espíritu Santo de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, dice la palabra de Dios. Y vamos a empezar con los dos primeros el día de hoy. En esta porción de la palabra nos habla de que los dos primeros son, porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Entonces vamos a hablar de los dones de palabra de sabiduría y palabra de ciencia. En algunas iglesias se ve estos dones espirituales, el de conocimiento y el de ciencia, como si fuera el Espíritu Santo hablando de un creyente a otro, dando una revelación acerca de una decisión o una situación. Al utilizarse los dones de esta manera, generalmente vamos a escuchar algo como lo siguiente: tengo una palabra del Señor para ti. Tengo una palabra del Señor para ti. Con esta afirmación, ellos están diciendo, es básicamente que están hablando en el nombre de Dios. Están afirmando que sus palabras han de ser estrictamente obedecidas, o eventualmente estamos llegando a la adivinación. El Señor me ha dicho esto de ti, y empiezan a decir cosas. Yo diría que esta posición es riesgosa, por llamarla de alguna manera. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los dones son dados por el Espíritu Santo para edificar el cuerpo de Cristo y para provecho. Quiero que me acompañen ahí en sus Biblias, Primera de Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? A veces, cuando a mí me traen una palabra de esta manera, realmente producen mucha desazón y en algunas situaciones producen muchos estragos cuando no se sabe entregar la palabra que el Señor nos ha dado. A ver, toda esta introducción es para decirles que el don de sabiduría, el de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia son más que simplemente estar llevando un recado supuestamente de Dios. ¿Sí? Muchas
En muchas situaciones, la palabra de conocimiento y la palabra de ciencias como dones revelados no sirven de provecho para la iglesia, no son de provecho para la iglesia. Y si no son de provecho para la iglesia, efectivamente no estamos desarrollando uno de los dones dados por el Espíritu Santo de Dios, porque les decía que el versículo 7 dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y yo he visto y he conocido casos de personas heridas simplemente por esa palabra de ciencia supuestamente, o de palabra de conocimiento, o palabra de sabiduría, dada porque es que Dios me dijo que te dijera tal cosa. Y nos metemos en un ámbito de mucho cuidado porque empezamos a dar consejos con nuestro espíritu y no con el Espíritu Santo de Dios. Las palabras del Señor no son confusas, no son imprecisas, no son contradictorias, y todo aquello que cumple con estas características efectivamente no es de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión ni es un Dios de desorden. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 14, versículo 33. Dice la palabra. Primera de Corintios 14, versículo 33. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, No es un Dios, dice la palabra de Dios, no es un Dios de desorden. Entonces, todo aquello que nos confunda, que nos presente contradicciones, que nos presente imprecisiones, o aún que no se ajuste a una paz que debo tener yo frente a lo que me están diciendo, tengamos cuidado porque puede no provenir de Dios y no estaríamos hablando ni del don de palabra de sabiduría, ni del don de palabra de ciencia. Los dones, dice la palabra, que también son para edificación de la iglesia. Entonces, cuando no edificamos la iglesia, sino la dividimos, generamos conflictos. Entonces, sobre pretexto de tener palabra de sabiduría o de ciencia, muchas veces estamos viendo que no estamos ejerciendo ese don, sino simplemente estamos hablando vanas palabrerías, ¿no? Y el abuso de estos dones claramente no es de Dios. Con eso en mente, vamos a tratar, porque yo diría que son de los más difíciles, vamos a tratar de definir y de identificar lo que es el don de sabiduría, el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Entonces, empecemos por el primero, el don de palabra de sabiduría. El hecho de que esté descrito como palabra indica que es hablado. O sea, es un don que tengo que expresarlo. ¿Sí? Es alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo el discernimiento. En otra definición dice, es la habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para conocer la mente del Espíritu Santo, de tal manera que recibamos discernimiento en cuanto a cómo un conocimiento determinado puede ser aplicado de la mejor manera a necesidades específicas que surjan en el cuerpo de Cristo. Entonces, todos podemos tener conocimiento de la palabra, ¿sí? Y podemos sabernos muchos versículos de la palabra. Y usted ve gente que efectivamente conoce mucha palabra. Pero el don de sabiduría es utilizar ese conocimiento determinado y aplicarlo
de la mejor manera posible a la necesidad que surja en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, es ser sabios en llevar la palabra de Dios para aplicarla para provecho del cuerpo de Cristo. Es una revelación espontánea, es sobrenatural, resulta de una orientación sabia, un consejo oportuno, una guía adecuada o un conocimiento debidamente aplicado. Hay personas que tienen conocimiento de la palabra, pero no tienen el don de sabiduría. ¿Por qué? Porque es que no están aplicando la palabra a la necesidad de la iglesia. Sino por el contrario, salen dando bibliazo limpio y diciendo un poco de versículos y que lo que hacen es confundir, enredar, generar imprecisiones. Hay que ser sabios y en la consejería se ve mucho esto. Si usted tiene una palabra, si el Señor la pone en su corazón para edificación, para provecho de la iglesia, pero efectivamente para aplicar esa palabra a algo específico, usted tiene el don de sabiduría. Usted puede tener una palabra y de pronto no es sabio, no la sabe aplicar, la metió en el momento indebido, lo que genera es confusión. Usted no tiene el don de sabiduría. El don de sabiduría siempre debe tener su mirada puesta en el Señor Jesucristo. El don de sabiduría puede ser una enseñanza, una predicación, una palabra especial dada por el Espíritu Santo a través de una persona particular para edificación de la iglesia. Para que lo entienda y para que lo diferencie más adelante del don de ciencia, es la palabra de Dios aplicada a una necesidad especial. Y para eso usted tiene que tener la llenura del Espíritu Santo de Dios para efectivamente su consejo, su recomendación, su enseñanza, su predicación, su palabra especial guiada por el Espíritu Santo de Dios, esa persona puede aplicarla. Son aquellas enseñanzas que quedan en su corazón. Son aquellas enseñanzas prácticas que efectivamente usted las toma y quedaron como palabra revelada, como palabra rema, viva y eficaz en su vida, y que a partir de ahí usted empezó a actuar de esta u otra manera, simplemente porque la palabra que le dieron de sabiduría fue palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios, dada por alguien que tenía la llenura del Espíritu Santo de Dios y que pudo aplicarla a su vida, y usted dijo, esto me da mi paz. Ese es el don de sabiduría. ¿Listo? Ahora, vamos a mirarlo con el de ciencia. También el de ciencia, al ser una palabra de ciencia, como el de sabiduría, que es palabra de sabiduría, también es un don hablado. Implica la comprensión de la verdad con una intuición que solo viene por la revelación de Dios. Aquellos que tienen el don de ciencia comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra. El don de ciencia, como dice esta definición, nos lleva a conocer los misterios de la palabra de Dios. Era lo que en alguna prédica Carlitos nos llamaba la palabra revelada. Es decir, el Espíritu Santo de Dios revela la palabra y hace conocer profundidades de Dios. Palabra que le revela a uno y le dice, ahora sí entiendo, ahora sí estoy comprendiendo lo que estoy leyendo, lo que estoy compartiendo, ¿sí? Esa palabra de ciencia sirve para descubrir, acumular, analizar y clarificar información de ideas que son pertinentes al crecimiento y bienestar del cuerpo de Cristo. Una palabra de ciencia es un discernimiento sobrenatural que resulta de una información específica acerca de la condición de una persona o de una circunstancia, que es revelada de manera sobrenatural y espontánea por el Espíritu Santo. Entonces, no solamente son los secretos,
que hay en la palabra de Dios que empiezan a revelarse de manera especial, sino con esa información y con las condiciones de personas o circunstancias, se nos empieza a revelar de manera sobrenatural y espontánea ese discernimiento especial. Más adelante vamos a encontrar un don de discernimiento que no es el mismo don de palabra de ciencia, porque palabra de ciencia tiene que ver con la comprensión y el desarrollo de secretos dados en la palabra, ¿sí? No necesariamente, o más bien la forma en que podemos tener esta palabra de ciencia son una impresión mental, un cuadro o una imagen mental, una visión, una sensación física a través del Espíritu Santo que pone de manifiesto un hecho, una circunstancia que está oculto y que no se conoce. Entonces, tiene que ver con hechos que no conocemos, pero que a la luz de la palabra y a la luz de ciertas circunstancias, nosotros podemos tener una visión, una impresión, un cuadro, una imagen. Voy a ponérselos en un ejemplo para entender un poquito más el de palabra de ciencia. Es conocer la palabra de Dios y de pronto frente a alguna, mientras que el de sabiduría es aplicar la palabra para una situación especial, aquí es conocer la palabra de Dios y a la luz de algo sobrenatural dado por el Espíritu Santo de Dios, entender que aquí en lo terrenal está pasando algo y el Señor nos lo está mostrando a través de su palabra. ¿Sí? Entonces es cuando usted puede entrar a una iglesia y dice, aquí no hay paz. Aquí hay un espíritu de chisme, aquí hay un espíritu de pronto de división. Aquí hay algo, el Señor me está mostrando que aquí hay algo. ¿Por qué? Porque estamos viendo a través de una impresión mental, un cuadro, una imagen. Estamos teniendo una revelación sobrenatural que nos da el Espíritu Santo de hechos en la mente de Dios Padre, que nos muestra detalles que Él conoce, que nos revelan la existencia o la condición o circunstancias de personas, objetos o lugares, de la ubicación u ocasión de eventos que nosotros no podemos estar viendo. Entonces, yo les decía, son de los más complicados, ¿sí? Pero he tratado de explicarlos para que entendamos que efectivamente podemos tener este don, que son dones de manifestación. Este don lo podemos tener en nuestra congregación y alguien efectivamente nos está diciendo, no solamente tengo la palabra de sabiduría, porque el Señor en su palabra dice y es un consejo que tengo para ti, sino que el Señor también me está mostrando algo oculto, porque en su palabra Él nos habla de esto, lo otro, y estoy viendo en las circunstancias terrenales, digámoslo así, prácticas, estoy viendo que lo que el Señor me muestra en su palabra, más bien el Señor me está revelando de manera sobrenatural que algo que Él dice en su palabra, lo estamos viviendo en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestras familias. Entonces, con esto empezamos los dones. Espero haber sido claro. Yo mismo estaba cuestionándome respecto a los dones, pero trato de, verdad, como llevarlo de la mejor manera posible para que empecemos a entender no solamente cómo los podemos utilizar, sino cuando realmente los utilizan con nosotros, se trata de un don o se trata de charlatanería. Estos, al igual que el don de profecía, son de los que más cuidado tenemos que tener porque digamos que debemos buscar su propósito en la palabra para ver si efectivamente se trata de un don o se trata de una charlatonería que nos quiere a nosotros meter en un cuento que no. ¿Sí? Tengamos que en cuenta que el de profecía, aunque lo vamos a volver a revisar dentro de los dones ministeriales, donde está el profeta, tiene un propósito especial, ¿no? Exhortar, animar y edificar.
y entonces no todo lo que nos digan es profecía, no todo lo que nos digan es palabra de ciencia, y no todo lo que nos digan es palabra de sabiduría. Escudriñemos bien las escrituras y tratemos de efectivamente buscar lo que el Señor tiene para nosotros, lo que el Señor nos está dando como iglesia y como miembros de una iglesia. Con esto terminamos. Como siempre, dejamos un tiempito abierto para ver si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda o alguien tiene algún aporte que nos pueda dar en esta clase de estudio bíblico, atendiendo el hecho de que hemos terminado con los primeros dones de servicio que están en Romanos, y en la clase de hoy empezamos con el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. De acuerdo a lo que tenemos en el mismo versículo, capítulo 12 de Primera de Corintios, en la próxima clase estaríamos viendo a otro el de fe, por el mismo espíritu, a otro el don de sanidad y a otro el de hacer milagros. Estaríamos viendo esos tres, el de fe, el de sanidades y el de hacer milagros. Entonces, nada, quedo a sus órdenes. Buenas noches, pastor, ¿cómo estás? Hola, mi Rosy, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? Muy bien, pastor, bien. Aquí juicioso aprendiendo, escuchándolo y de verdad, pues muy contenta de escuchar lo que el pastor nos enseña a través de la palabra, porque pues sí, en realidad lo que, como decía hace un rato su merced, la verdad es que a uno se le abre un panorama tan diferente. O sea, este estudio bíblico ha hecho eso, que se le abra a uno un panorama diferente, que uno pueda realmente como que entender esos regalos tan lindos que nos ha dado el Señor y que a veces nosotros, pues de pronto también por ignorancia no los hemos sabido manejar, aprovechar y hasta explotarlos, ¿no? Porque pues se trata también de eso, ¿no? Pero pues no, de verdad que muy contenta de escuchar pues como tanta palabra que uno a veces la ha escuchado como muy de formas como muy superficial, porque digamos, yo he escuchado lo del don de presidir, pero no lo entendía realmente bien qué era, o sea, no me hallaba, o sea, como que yo decía, bueno, presidir como, no, o sea, como cuando uno está cuidando algo o algo así, pero o sea, no entendía cómo explotarlo como don, ¿sí? De Mm. pronto la profundidad de ver que todas las características que debe tener alguien que tiene este don, ¿no? Que nos decía el pastor, viene muy de la mano también de liderar, de poder dirigir, de poder llevar la palabra incluso con sabiduría, ¿sí? Y son cosas que uno a veces como que no ve la profundidad de estos regalos que nos ha dado el Señor, ¿no? Sí, mi Rosy. Y yo le quiero decir a casi todos los que estamos hoy en clase, hemos tenido la bendición de presidir, ¿sí? Y a veces no le damos la importancia, sino pensamos que es un trámite más del culto y vamos y salgamos y viene en este orden o viene en este otro orden, y realmente ya ni nos preocupamos porque la costumbre nos ha llevado a nosotros a presidir de una manera sin... Fíjate que algo que aprendíamos el día de hoy, ese de presidir con solicitud, ese de presidir con diligencia y compartir esa palabra que viene de rapidez, inclusive viene de la rapidez en el corazón que el Espíritu Santo le esté mostrando a quien dirige el culto una palabra diferente, una palabra especial, un mensaje. ¿Por qué? Porque está siendo efectivamente guiado por ese don sobrenatural de la presidencia. Lo vemos cuando dirigen la alabanza, lo vemos cuando de pronto tenemos la oportunidad de predicar y tenemos una palabra y nos damos cuenta, o el Espíritu Santo más bien nos enseña o nos dirige hacia otro lado, y es ser juiciosos en escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios y dejarse llevar por él. Pero sí, yo creo que muchos de estos dones, y los hemos tenido como talentos,
y nos hemos quedado en el talento, pero cuando pasamos del talento al don, es mucha más bendición porque estamos diciendo, esto es para la gloria de Dios Padre y para el reino de Dios y su justicia, ¿no? Qué lindo aprender, como dice Rosy, cosas tan nuevas, porque a veces nos parece que los únicos dones que existen son los de milagros o los de profecía o los de lenguas o los de interpretación porque son los más vistosos, pero me pareció tan lindo cuando tú nos enseñaste que no era una estructura jerárquica en donde el que preside está por encima, sino todo lo contrario, como que el que preside sirve, ¿no? Entonces estaba preparando la historia que les vamos a contar a los niños el domingo, y es la historia de Eliseo y cómo Eliseo sucede a Elías, que fue un profeta increíble, con un poder, con una unción tremenda, que de verdad presidía y se notaba y se mostraba por cómo Dios lo utilizaba con milagros tan inmensamente grandes y extraordinarios. Pero leyendo la historia, porque a veces, como dice Rosy, uno cree que sabe, cree que ha escuchado, pero cuando lo estudia es cuando se da cuenta lo linda y lo tremenda, la tremenda enseñanza que tiene. Eliseo le pide a Elías tener como su mismo espíritu para ser el profeta que lo sucederá como profeta de Dios. Y el consejo que le da Elías a Eliseo es: vas a hacer esto y más cosas muy grandes, pero nunca se te olvide que no vas a pedir retribución, porque los milagros quien los hace es Dios. Y así lo aprende Eliseo, y bueno, eso lo sigue la historia, pero pensaba yo ahorita en el tema de presidir, cómo no era que Eliseo decía, yo quiero ser tan grande como tú, tan reconocido como tú, presidir viéndote a ti arriba de todo el mundo, sino que la enseñanza era, quiero tener tu mismo espíritu. Y tú nos enseñabas ahora en los otros dones, en el de sabiduría y en el de ciencia, que había que estar muy lleno y muy conectado del Espíritu Santo. Me impactaba que decía que el de sabiduría es entender la mente del Espíritu Santo. Es un discernimiento tal para poder aplicar la palabra a la situación que se requiera, que es como meterse en la mente del Espíritu Santo. Y quizá cualquiera de los dones, porque son dones espirituales justamente, requieren de eso, de meterse tanto con el Espíritu Santo. Aún el de presidir, que uno diría, no, es que lo dijeron, dirija el culto, no, dirija la reunión, no, encabece tal cosa. Lo podemos hacer humanamente y quizá presidimos humanamente, pero con el Espíritu es diferente. No es póngase arriba. Eso sí, hágalo rapidito, con solicitud, con mucha atención, con mucha velocidad, con mucha rapidez, como nos decías tú, pero hágalo con el Espíritu Santo, para que realmente su presidencia no se sienta como una jerarquía, sino se sienta humilde, como quien sirve con solicitud, quien preside con solicitud, quien enseña o predica o da una consejería con sabiduría, pero con el Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo que no se llaman los dones del Señor Jesucristo o los dones del Padre, sino se llaman los dones del Espíritu Santo, ¿no? Porque la revelación es tremenda, es muchísimo lo que uno aprende con todo esto que nos has enseñado y que nos has aclarado, la sutil diferencia entre el don de sabiduría y el don de ciencia, que todavía no lo tengo tan definido, pero que hay su diferencia entre la sabiduría que toma la palabra de la mente del Espíritu Santo para aplicarla a la circunstancia, a la ciencia que da una revelación de la palabra sobrenatural. Pero si Dios quiso que se llamara uno ciencia y otra sabiduría y otro de presidir y otro de profecía, es porque cada uno de esos dones son muy importantes y muy necesarios para la edificación de la iglesia, para nuestro bien también, ¿no? Muy lindo. Queda uno, como decía Rosy, cada vez aprendemos más en este estudio bíblico. Gracias, mi amor. Bueno, hay algo, por ejemplo, que decía ahorita Came, y lo aprendíamos, y tal vez uno lee la palabra y se queda con que
aborrezco las obras de los nicolaitas y, ¿sí? Y la doctrina de los nicolaitas. Y estudiando para esta clase, yo lo había entendido la doctrina de los nicolaitas y la de los de manera diferente. Entonces el escudriñar la palabra, cuando ya se pone uno a mirar el origen de la palabra nicolaita y qué es lo que el Señor aborrece, es que generemos como una estructura de esa piramidal y nos enseñoreemos como los nicolaitas, es decir, los sacerdotes de los laicos. Y la idea no es enseñorearse de nadie, la idea es que todos somos iguales, que el Señor Jesucristo vino a dar vida y abundante a todo el mundo. Por eso cuando leemos porciones de la palabra de Dios, en donde gente que buscaba al Señor Jesucristo y los discípulos los alejaban, como la mujer del flujo de sangre, como aquellos ciegos que estaban buscando al Señor Jesús para ser sanados y los discípulos alejándolos, y todos efectivamente lo que querían, lo que el Señor Jesucristo quería era tener contacto con los que necesitan vida abundante. Entonces, nosotros el ejemplo, por eso decía hoy, los dones tienen su foco, tienen su mirada puesta efectivamente en el Señor Jesús, en la obra que nosotros desarrollamos para el Señor Jesucristo. ¿Sí? No nos olvidemos de eso cada vez que usted detecte en su vida que tiene un don. ¿Sí? Usted tiene el don de presidir, tiene el don de profecía, tiene el de servir, el de misericordia, no sé. Pero ¿para quién lo estamos haciendo? Si no es para el Señor Jesús, son simples talentos y gloria a Dios por sus talentos, pero qué bendición que esos talentos se conviertan en dones. Y la forma de convertir nuestros talentos en dones es sometiéndolos a la voluntad de Dios Padre Todopoderoso, diciéndole, Señor, el talento que me diste para hablar en público, ese es un talento. Ahora ayúdame a llevarlo a la obra tuya, para edificación y para provecho de la iglesia. Señor, el talento que me diste de servicio, ahora ayúdame a llevarlo a la obra tuya. Entonces empecemos a llevar nuestros talentos a la obra del Señor y vamos a ver que tenemos dones y que no solamente son talentos. ¿Sí? Qué importante eso, mi amor, porque de verdad uno confunde mucho eso. A veces dicen, ay, pongamos a tal persona que habla como tan bonito, entonces que sea el que presida. O digámosle a tal persona que tiene como esa facilidad de expresión, que vaya y dé consejería. O digámosle a tal que pues es docente y tiene formación también en la docencia, pues no, que sea maestro. Y todo está pues perfecto porque desde el don, desde el talento está muy bien, pero qué lindo poder solo talento, ya es don, ya él es que preside, en este que está dando la consejería, en este que está predicando. Y es diferente, ahí es donde las cosas se vuelven de Dios y no de nuestra, de pronto, hechura, que también es de Dios el talento, pero es más la obra del Espíritu Santo. Qué claro, lindo es. Claro, claro. Entonces, eso, por ejemplo, nos sirve para todo lo que estamos desarrollando y siempre tener lo que yo tengo para provecho de quién lo estoy utilizando. Si es para provecho de mis hermanos, de la iglesia y demás, yo puedo tener un don. Pero si lo estoy utilizando para provecho mío, pues es un talento, ¿no? Y talentos hay muchos que cantan y tienen el talento, pero no todos se convierten en adoradores. ¿Sí? Hay muchos que hablan muy bonito, pero no todos quieren predicar la palabra de Dios. Inclusive hay talentos que se utilizan para el mal. Sí, hay talentos, gente talentosa haciendo cosas, es decir, talentosas para hacer la maldad, para irse en contravía del Señor y su palabra, ¿no? Ojalá todos los talentos fueran utilizados en provecho de lo que el Señor tiene para nosotros y su obra. Pero eso es lo que tenemos que trabajar. Bueno, ¿alguien más? Hace ratico que no veo a Mirellita, hace ratico que no veo a Consuelito, los Torres también abandonaron el barco, no veo aquí en mi lista blanca, porque los Consuelito a veces se le dificulta.
Conectarse. No está Consuelito, no está Mirellita, Noemí. Marisol no está, Noemí, nos abandonaron. Muchachos, entonces sigamos utilizando nuestros talentos para, con lazos de amor humano, seguir atrayendo a toda la gente que queremos que nos estén acompañando en esto. Bueno, ¿alguien más o terminamos en oración? Una última oportunidad para los que estamos aquí. No, vamos entonces a orar. Vamos a pedirle el favor a Miriancita. ¿Estás por ahí? Sí, señor, muy buenas Hola, noches. Miriancita. Gracias, pastor. ¿Cómo está su merced? ¿Va bien? Entonces estábamos poniendo a prueba si nada más estaba tu nombre, pero ahí ¿Me está escuchan juicioso. bien? Muy bien. Perfectamente. Sí, perfecto. Bueno, Ahora sí. listo. Gracias, pastor, por la oportunidad. Señor. Amadísimo Padre, damos gracias, Señor, por esta reunión tan bonita, tan llena de sabiduría, llena de palabra hermosa a través del pastor. Señor, gracias por la iluminación que le das al pastor, de podernos dar esta enseñanza tan constructiva para nuestra vida, tan necesaria, Señor, porque es lo que más necesitamos ahorita. Llenarnos de tu palabra, llenarnos del Espíritu de Dios, con esta palabra tan bonita, Señor. Gracias, Señor, porque nos explica a través del pastor lo que es preceder, Señor, lo que es la palabra de sabiduría, Señor, la palabra de ciencia, Señor. Y cada día estamos aumentando nuestro conocimiento de la palabra, Señor, que es la leche materna que necesitamos, Señor, como el bebé toma de su madre. La palabra de Dios es esa leche, Señor, esa leche que nos fortalece cada día, Señor, que nos llena de sabiduría, nos llena de paz, nos llena el corazón para poderle hablar a otras personas, Señor, para poder consolar, Padre Santo, para poder instruir, Señor, bajo tu palabra, bajo toda tu sabiduría, Señor. Damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, Señor, que nos da la oportunidad de compartir, de escuchar, de sacar el tiempito, de apartarlo, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por cada una de las personas que estamos hoy reunidas, Señor, porque de verdad es una bendición muy grande, es un muy grande privilegio que no desaprovechamos, Señor. Pero gracias, Señor, por los que estamos y aún por los que no pudieron estar, por orando, Señor. Gracias, Papito Dios. Dejamos este resto de noche, de semana, y nos vemos, sí. Amén. Amén. Se nos fue Miriancita. No alcanzamos a escuchar el amén, pero gracias, Miriancita, por tu Qué oración. linda oración. A todos, muchas gracias. Todos estos personajes han dejado huella y por siempre, lo podemos confirmar en la palabra, en la Biblia, han dejado una huella que de alguna manera lo hacen a uno, cada vez que lee una historia de estas, uno como que siente algo especial en el corazón y uno dice, uy, debe ser maravilloso tener X don. Pero hoy yo lo que quiero de verdad enfatizar un poco es en alguien de que no se habla casi. No es muy conocido su nombre,